Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra charla. Veo que ya se están conectando más o menos 140 personas. Súper bienvenidos a esta charla del día de hoy. Para hoy nos acompaña Jimena Zuluaga. Jimena, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Jimena, en breve les voy a contar que Jimena es antropóloga de la Universidad de los Andes y tiene una maestría sobre Media Studies y ya pues digamos que tiene una experiencia en temas de comunicación como antropóloga, trabajó en Colfuturo y ahora sigue trabajando en Colfuturo y nos apoya con todo el tema de la revisión de los ensayos ya hace aproximadamente 4 o 5 años. Entonces, ella es experta en este tema y por eso nos está acompañando en el día de hoy. Les recuerdo a todos que el tema de hoy especialmente es el tema del ensayo. Hemos tenido unas charlas anteriores y tenemos unas posteriores que son enfocadas en cada uno de los temas que pertenecen a la convocatoria para que ustedes puedan resolver todas las dudas que tengan. Así que hoy los invito a que nos enfoquemos en el tema del ensayo. Les vamos a explicar y vamos a dar una guía en cómo hacer muy bien este ensayo. Les recuerdo que el ensayo tiene un porcentaje del 5% y pertenece a los 4 criterios de selección. Entonces, uno de ellos es el ensayo que es entonces, como les decía, el 5%, que por ser bajito no quiere decir que no sea muy importante, porque en un punto ese punto de más o ese punto de menos los puede dejar por encima de la línea de corte o por debajo de la línea de corte para la convocatoria. Entonces, vamos a arrancar un poco, Jimena, expliquemos esa estructura general que las personas deberían darle a su ensayo. Bueno, Juliana, gracias. Mira, como una tal vez descripción o una recomendación general de lo que se trata el ensayo, pues ustedes lo encuentran en el manual de convocatoria, pero el ensayo es, digamos, reemplaza un poco esa conversación personal o esa entrevista que ustedes no tienen con el comité de selección. O sea, la idea del ensayo es usar esa oportunidad para contar sobre la trayectoria, contar sobre la experiencia, los planes que como candidatos ustedes tienen al regresar, las expectativas que tienen de su plan de estudios, las razones por las cuales eligieron ese programa, esa universidad, etcétera. Y en ese sentido, pues mi sugerencia, digamos, y además la estructura es uno de los elementos que se evalúan pues varios criterios en el ensayo, la estructura es uno de ellos, que esté bien escrito, la escritura es otro de ellos, y el potencial y qué tan sobresaliente es ese candidato, digamos, es el tercer criterio, pero entonces la estructura es importante. Mi sugerencia sería, traten de contar una historia, no es una carta, no es digamos, una certificación de sí mismos, digamos, no es una carta, no es digamos, más interesante y más efectivo un ensayo, considerando tanto los evaluadores de Colfuturo como seguramente sus comités de selección en sus universidades que están estudiando sus postulaciones, piensen en cómo presentarse de una manera interesante. Hay ensayos, por ejemplo, que empiezan contando por qué esa persona se interesó en la ingeniería biomédica y cuenta una historia de su infancia y luego nos cuenta por qué estudió eso, cómo era su universidad, y eso genera, digamos, un enganche. Entonces, en la estructura piensen que no se trata, digamos, de un reporte, ¿no? Sino procuren de que sea una historia, es contar su historia personal y por qué esa historia personal, porque para esa historia personal tiene sentido que ustedes van a perseguir este plan de estudios en el exterior y por qué son un candidato sobresaliente que Colfuturo debe apoyar. Eso, digamos, diría yo para sintetizar. Perfecto. Comencemos también, ya que estás contando que es una historia, esa historia debería tener un título y nos tal vez guiar un poco cómo debería ser ese título o debería ser un título largo, corto. ¿Cuáles son tus recomendaciones al respecto? Pues mira, recibimos en general ensayos con título, sin título. Un ensayo con título es interesante, en general, no solo en un ensayo, sino en cualquier escrito. El título debe un poco como prometerle al lector qué es lo que va a encontrar, y la lectura debe cumplir la promesa que dice el título. Digamos, si el título alude a por qué, vuelvo al mismo ejemplo, a por qué tú quieres hacer esa maestría en ingeniería biomédica, pues en la historia deberías estarnos como respondiendo un poco como esa promesa que nos hiciste en el título, pienso yo.
Bueno, ese ensayo o esa historia deberían contarla ¿en qué tiempo? ¿En primera persona, tercera persona? ¿Qué dices tú? A mí me parece que en este caso, como se trata de un ensayo de postulación, es un texto personal. Entonces, me parece que está perfecto contarlo en primera persona. Y esto además, como te digo, lo reitero, no se trata solamente de su ensayo de postulación a Colfuturo, sino seguramente de los ensayos que varios de ustedes están en este momento componiendo para sus postulaciones a las universidades en el exterior. Es, digamos, abrirse ustedes y exponerse y sustentarse un poco como candidatos frente a esos comités de selección en las universidades en el exterior. Entonces, pues el tono personal digamos, el pronombre personal está bien. Listo, acá les recuerdo que el ensayo se debe escribir en español y así ustedes vayan a realizar su maestría en inglés o en francés o en otro idioma para que el futuro deben entregar el ensayo en español. Ahora, hay una pregunta que nos hacen y es específicamente en el ensayo cuando van a contar su perfil o su background en el tema profesional, ¿qué recomendación hay? Si debe ser un párrafo, si debe ser algo corto, si lo deben ir mezclando durante la historia. Pues a ver, esa, digamos, yo creo que no hay una respuesta absoluta, yo creo que depende un poco del tipo de ensayo que tú compongas. Pues les cuento un poco la experiencia personal cuando yo escribí mi ensayo para postularme a las universidades en el exterior y para postularme también a Colfuturo. Yo lo que hice fue tener como primero las ideas de lo que quería contar, digamos, hice como un draft de esas ideas y luego lo que hice fue organizar mi ensayo cronológicamente. Esa es una manera de hacerlo. Entonces yo lo dividí en dos partes. Una parte era como mi trayectoria y mi experiencia profesional y mi trayectoria académica, y luego una segunda parte que se llamaba algo así como dónde quiero estar o a dónde quiero llegar, y ahí describía cuál era mi plan de estudios y por qué el plan de estudios era importante para seguir desarrollando esa trayectoria. Ese es un ejemplo, digamos, esa es una posibilidad. No necesariamente el ensayo tiene que tener siempre una línea, digamos, temporal de contar desde el origen hasta el presente. Puede tener otra estructura, pueden arrancar contando, este es mi plan de estudios, esto es lo que yo quiero hacer, elegí este programa porque es fantástico, y luego ir, digamos, a eso, qué relación tiene con su trayectoria y con su experiencia previa. La estructura, digamos, no tiene que ser con esa línea temporal obligatoria, ¿no? Listo. Si una persona involucra temas que sean, digamos, va a una fuente de información, ¿debería incluir la infografía? La bibliografía, perdón. Eh, Pienso que sí, pienso que, digamos, si tu referencia, depende un poco del tipo de referencia. Hay ensayos, y también, esto es una claridad, ya que me haces esa pregunta, el ensayo de presentación, como les digo, es su, su presentación y su sustentación, digamos, personal, claro, de un plan académico, pero no es un ensayo académico. Eso es también algo que a veces pasa, digamos, ensayos que son que demuestran un amplio conocimiento, sigo con el mismo ejemplo de un área que no es la mía, pero que demuestran un amplio conocimiento en la ingeniería biomédica. Eso está estupendo, pero consideren que tanto sus evaluadores de Colfuturo como los evaluadores de los comités de selección de las universidades internacionales no están buscando que en ese ensayo ustedes demuestren su expertise profesional. Quieren es conocerlos a ustedes como candidatos, ¿sí? Su potencial de ser exitosos en su programa, su interés genuino sobre lo que quieren hacer. Como estudiantes internacionales también es interesante para las universidades los planes de impacto que ustedes tienen al regreso. Entonces, para contestar tu pregunta, Juliana, si bien, si ustedes van a llamar a una fuente, van a decir, este libro que yo leí me inspiró porque tal cosa, o este libro es con base en el cual yo estoy problematizando esta tesis para escribir mi sustentación doctoral, lo que sea, pues está bien referenciar, pero no se trata de un ensayo académico, ni de una crítica, ni de una reseña académica, digamos, estricta con bibliografía, metodología, etcétera. Digamos, en ese sentido es un ensayo personal, ¿no? Bueno, Entonces, eso contesta tu pregunta. Sí, y respondemos otras que se estaban haciendo acá en el chat, que estaban muy inquietos con el tema
de que si debe ser más técnico, que si lo mezclamos con lo personal, que qué es lo que están esperando los jurados. Entonces les recordamos que si hay una diferencia entre el ensayo que deben presentar a Colfuturo y un ensayo si les solicitan un ensayo a la universidad, ya teniendo en cuenta que es su programa. No sé si tú estás de acuerdo o tú qué piensas, y es ya cuando es para la universidad, sí tal vez debería ser un poco más técnico, más enfocado en el programa en el que van a, ahí sí cambia el ensayo, pero el de Colfuturo muy seguramente está enfocado a lo personal, ese anhelo que tienen, ese programa que van a hacer. Es importante que lo mencionen en el ensayo, el programa, la Claro. universidad. No sé tú qué piensas ahí Sí, como anécdota también. estoy de acuerdo, Juliana. Yo creo que hay una cosa clave en el ensayo para la universidad y es que ustedes en su ensayo demuestren que ustedes conocen el programa del cual están hablando, es decir, que no sea un ensayo simplemente, por ejemplo, el que manden a las 2, 3, 5 universidades a las que van a postular, sino que si bien la línea general puede ser la misma, en cada caso se tomen el rato de decir qué es lo que a mí más me gusta de este programa, me gusta esta línea de investigación, me gustan estos profesores, me parece que yo me puedo desarrollar bien porque tengo trayectoria en esto y esto es lo que más me interesa. Entonces, tal vez es decir, es un poco como hablarle a la audiencia y pensar muy bien en cuál es la audiencia que está leyendo. Si yo quiero que me acepten en la New School, que era, digamos, mi caso, yo allí hablé de que lo que más interesante me parecía de ese programa era que combinaba la teoría con la práctica, que las clases de práctica tales y tales y tales me parecían interesantes, que este profesor que era documentalista, yo seguía su trabajo y me parecía interesante. En fin, es decir, ese es como el tipo de cosas que ustedes podrían mencionar en el ensayo para la universidad, y en el ensayo para Colfuturo hay que hacer énfasis, o mi sugerencia sería hacer énfasis, como decía Juliana, en esos criterios, digamos, en esos elementos con los cuales quienes los leamos vamos a ponderar eso que ustedes nos están contando. Nosotros, a partir de lo que ustedes escriben, vamos a ver si el ensayo tiene, como les reitero, si el ensayo tiene una estructura, es decir, si está articulado, si es una pieza de escritura articulada, que la escritura sea buena, cuiden eso, lean varias veces, la puntuación, la ortografía, los errores de tipeo que a todos nos pasan en el computador, léanlo con mucho juicio, que otro par de ojos lo lea, si ustedes ya están, digamos, un poco ciegos a verlo de tanto leerlo, ¿no? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, que ese ensayo refleje su potencia y refleje su excelencia como candidato. También, digamos, pasa, somos pudorosos a veces y nos da pena o nos da pudor decir, yo creo que yo soy buenísimo en esto, sí, yo creo que yo soy buenísimo en esto, yo me gané este premio, yo me gané esta beca. El ensayo es el lugar de contar eso, de contar que ustedes fueron excelentes en su universidad, que a ustedes los eligieron como monitores, que ustedes participaron en semilleros de investigación. El ensayo es el lugar para ustedes contar esos acontecimientos, digamos, que lo que hacen es reflejar quiénes son ustedes en ese perfil académico. Bueno, ahí quiero también recalcar una información que diste, y es muchas veces es que cuando estamos escribiendo y revisamos varias veces si nos van algún tipo de error. En ese caso, también como mi recomendación personal es traten de que otras personas adicionales a ustedes les puedan ayudar a revisar ese ensayo, a leerlo. Tal vez una o dos personas más que ustedes sepan que tienen una buena escritura, pídanles también que les ayude a revisar un poco el ensayo. Bueno, acá hay una pregunta, y es, bueno, hablando de todo esto que tú mencionas también hablen de sus reconocimientos, si fueron seleccionados monitores, tendrán publicaciones importantes para mencionar, tal vez no tengan que ser todas, pero, por ejemplo, una persona si tiene patentes o, bueno, publicaciones en general, producciones de investigación, se deben mencionar por completo, digamos, acá dice, incluyendo ICBN, DOI, etcétera, o solo con el título estaría bien? Pienso que con el título estaría bien. Como les digo, hagan de cuenta que esto es un poco como la versión escrita de una entrevista, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes están presentándose como candidatos, ustedes van a decir, no, pues yo soy Jimena, yo hice estos estudios, publiqué estos libros, mi primer libro se llama así, es sobre tal cosa, pero ahí yo no estoy diciendo como 2008, 2 puntos, ediciones, sino pues que estoy, digamos, relatando. Piensen de nuevo como en ese relato que ustedes quieren enganchar a que la persona que está leyendo quiera seguir leyendo su historia de vida. Entonces no es necesaria
digamos, esa información técnica es muy buena la pregunta, pero tal vez esa información técnica no es necesaria. Esa información la pondrán, por supuesto, en su hoja de vida académica con la que tendrán que postularse a la universidad, ¿no es cierto? Ahí sí es clave que esté toda la información, digamos, específica, bibliográfica completa. Bueno, si una persona está en la convocatoria y se va a ir a, no sé, a el IE, se presentó con el IE en espacio en la convocatoria y puso el IE, pero finalmente cambia a London School of Economics en Londres. Si hace ese cambio de programa dentro de la convocatoria, es decir, aún no ha cerrado la convocatoria, ¿esta persona debería corregir el ensayo? Ahí me corchas, Juliana, creo que es una pregunta un poco más para Colfuturo. Yo pensaría, es decir, para nosotros como evaluadores, no necesariamente, en realidad, en tanto la convocatoria, pues desde hace un par de años se hace un poco más temprano. Hay candidatos que, por ejemplo, en el ensayo mencionan cuáles son las 2 universidades a las que están postulándose porque aún no han recibido su aceptación y están todavía, digamos, indecisos de a cuál universidad se van a ir, ¿no es cierto? Lo ideal, por supuesto, es que el ensayo, digamos, refleje y cuente el plan de estudios de la manera más detallada posible. Pero si es un cambio de último minuto, digamos, o pueden mencionar en el ensayo las opciones que tienen abiertas. Pueden mencionar en el ensayo, pues tengo abiertas estas 3 opciones y pues al momento que cierra la convocatoria aún no habrán recibido de pronto respuesta de todas, ¿no? Porque hay universidades que empiezan a contestar avanzado marzo, incluso, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo sé que muchas de estas preguntas que yo estoy haciendo están ya siendo resueltas también en el chat, entonces de todas maneras, si hay alguna duda que no les quede resuelta o no esté clara, les pediría que puedan escribir por favor al correo convocatoria@colfuturo.org. Aquí se los estoy poniendo en el chat para que puedan resolver cualquier duda. Les recordamos que el ensayo para Colfuturo es en español. Yo entiendo que una persona estuvo en la charla con el DAD y sobre el convenio que tenemos con el DAD, pero para el DAD seguramente para su convocatoria sí deben escribirlo en el idioma, pero para el de ensayo, que es exclusivo para la convocatoria de Colfuturo, sí debe estar en español. Bueno, cuéntanos un poco sobre cuando una persona se va a hacer un doctorado. En el caso de un doctorado, la persona debería o la recomendación es mencionar si ya tiene un tutor y tal vez una descripción breve de la trayectoria de ese tutor. yo pienso que sí, porque digamos, como saben ustedes, en general en los estudios doctorales hay una especificidad tanto en el proyecto de investigación como en quiénes son los profesores y los tutores con quienes uno va a trabajar. Para postularse a un programa doctoral, generalmente no es solamente la aceptación de la universidad, sino que haya un tutor, un profesor en esa universidad de destino que haya aceptado, digamos, tutorear y acompañar el trabajo. Entonces, la mayoría de los ensayos doctorales tienen ese componente de decir, este es mi proyecto de investigación y voy a empezar a trabajar con esta persona, o incluso ya estoy trabajando con esta persona. Recibimos ensayos también de, por ejemplo, estudiantes que están terminando su maestría y solicitan a Colfuturo el apoyo para hacer su doctorado, para continuar sus estudios de doctorado, cosas que también pues, en la convocatoria pueden hacer, y muchos de esos aspirantes pues lo que hacen es, digamos, comentar sobre ese tránsito, como sobre ese trayecto de pasar de la maestría a desarrollar un programa doctoral. Bueno, hay una pregunta específica que nos hace Mariana Vargas y es que ella va a aspirar a una maestría en arte. Debería mencionar si estoy en alguna muestra o exposición nacional. Sí, Mariana, por supuesto, porque eso habla de que pues no solamente tienes, digamos, ya presencia pública con tus obras, que estás exponiendo tu trabajo, sino pues además habla también de tu iniciativa. Eso es importante, vale la pena que lo menciones allí. En el caso del ensayo, ¿qué tiene o tendría más peso o tiene el mismo peso? ¿La trayectoria laboral o la trayectoria académica?
Pues depende un poco del candidato. Digamos, por supuesto, hay ensayos de candidatos muy jóvenes, por ejemplo, que están recién egresados de su pregrado o terminando su pregrado, que por supuesto no tienen trayectoria laboral por una razón obvia, pero tienen una trayectoria académica destacada. ¿Sí? Han sido monitores, han estado en semilleros, tienen proyectos de grado con distinciones, este tipo de cosas. Entonces, en ese caso, pues uno valora el potencial del candidato a partir pues, de su juventud, digamos, y de la información que hay disponible. Hay candidatos que tienen 5 años de trayectoria profesional y en esos 5 años han tenido una carrera en ascenso, distinciones, aportes importantes en su sector. Por ejemplo, en el caso del sector público, recibimos pues, postulaciones muy interesantes en ese sentido. Entonces, pues, por supuesto, depende de la trayectoria del candidato. Si ustedes son una persona muy joven, recién egresada, no se agobien de pensar, no tengo experiencia laboral que demostrar, porque entonces su potencia está en su excelencia académica. Pero si ustedes son un candidato ya con algo de experiencia, 5 años, 10 años de experiencia laboral, y dicen, bueno, pero yo no fui el candidato, yo no fui el estudiante estrella, pero sí tengo una carrera académica, pero sí tengo una trayectoria profesional destacada, pues harán énfasis en eso. Digamos, eso depende mucho del perfil y del momento también como profesional y académico en el que está cada candidato. Les recordamos a todos que el ensayo es de 7.000 caracteres, incluyendo el título. Ahora, ¿cuán largo o corto debería ser? No sé, ya si tú nos dices, bueno, extensión de 7.000 caracteres estaría bien y tal vez no se queden cortos en 2 párrafos o 3 párrafos. No sé si tienes ahí sobre eso, como en la longitud del ensayo, teniendo en cuenta que es máximo 7.000. Sí, no, pues yo creo que hay que tratar de respetar la guía, a menos de que sea, no puedo editar más y se me quedaron estos 2 renglones que los tengo que decir porque son fundamentales, pues ponerlos. Es preferible, digamos, un ensayo que está pasadito unos caracteres, pero que está completo, a ensayos que hemos recibido también, y es triste, ensayos de 2 párrafos, en donde se queda uno como con ganas de darle la vuelta a la hoja porque realmente no supo nada del candidato en esa extensión tan corta. Entonces, mi sugerencia sería como tratar de abarcar la extensión propuesta y que en esa extensión propuesta, si sienten que 7.000 es muy poquito y le salió de 10, le salió de 12, traten de hacer un ejercicio sintético y traten de abordarlo completo en lugar de un ensayo de una página, 2 párrafos que el evaluador va a decir, pues hasta de pronto esta persona es buenísima, pero no me contó suficiente para demostrar, digamos, que se trata de una persona destacada, ¿no? Ajá. Bueno, pues en el tema de los 7.000 caracteres, como mencionan, pues debemos cumplir como con esos caracteres. Traten de ser, lo que decía, tomar la síntesis que nos dice Jimena. Y ya como en temas de temas técnicos del ensayo, como por ejemplo el tipo de letra, el tamaño, lo que va a suceder es, no sé tú qué recomendación les haces, si lo redactan en Word, qué tamaño, qué letra debería tener. Sin embargo, cuando entran al formulario, la plataforma les va a tomar automáticamente el tamaño y la letra y Exacto. les va a organizar ese formato, ¿cierto? Exacto, cuando los evaluadores recibimos sus documentos pues a través de la plataforma Colfuturo, ya los vemos todos, digamos, estandarizados en un tipo de letra y en un formato que la plataforma organiza. Entonces, pues eso no, digamos, eso para nosotros es transparente. Ustedes lo suben y ahí lo importante es tener en cuenta el número de caracteres. Bueno, siguiendo con la misma línea de caracteres, que hay una pregunta especial de, para no sumar tantos caracteres en algún caso, ¿podrían utilizar palabras abreviadas o siglas de palabras o de temas? Es una pregunta, digamos, bien específica. Siglas, hay más que para el ensayo, es como la regla general de escritura es, si es una sigla que no es, digamos, popularmente conocida, es importante decir qué significa al menos la primera vez que lo mencionas. Eso es, digamos, una regla como periodística, como de cualquier tipo de escrito, ¿no es cierto?
Y yo pensaría, palabras abreviadas no es muy buena idea. De nuevo, pensemos en la escritura, pensemos en el ritmo, pensemos en que estamos persuadiendo a alguien de que yo soy fantástico y merezco ese apoyo, si lo puedo decir de manera así como tan coloquial. Entonces, si está un ensayo como con muchas abreviaciones, como por ejemplo, como cuando chateamos, que mandamos como las palabras incompletas, pues la lectura de esto no va a ser tan enganchadora ni va a ser tan interesante para la persona que lo está leyendo. En este caso yo sugiero más el ejercicio de síntesis de qué dejo por fuera, pero las cosas que voy a contar las explico y las cuento y las escribo de manera completa. Sería mi recomendación. Bueno, Jimena, hay personas que han entrado más tarde de lo que iniciamos, entonces me Sí, gustaría recalcar una información que es importante y es lo que hablábamos al principio de la estructura de ese ensayo y qué más o menos es la recomendación o el hilo para tener en cuenta si es que involucramos más lo profesional o más lo académico, si debemos tener un inicio, desarrollo, conclusión, el título, demos una información alrededor de esto. vale, súper. Bueno, pues miren, el ensayo que ustedes presentan a Colfuturo es la oportunidad que tienen de contar sobre su trayectoria, sobre su experiencia. Un elemento importante son sus planes de trabajo y de impacto al regreso. Piensen en que el apoyo de Colfuturo por el cual ustedes están compitiendo tiene ese componente muy importante, que ustedes regresen a Colombia a impactar y a replicar, a que genere una resonancia en su medio, en su comunidad, en su región, en su trabajo, en su sector, esa formación de posgrado que ustedes recibieron. Entonces eso es importante mencionarlo allí. En los ensayos se evalúan fundamentalmente 3 criterios. El primero es la estructura. Ahí es importante hilen el texto de tal manera que estén contando una historia. No es una carta, no es una referencia, sino que ustedes estén contando una historia y en esa historia van a mencionar todas esas cosas, ¿sí? Van a mencionar su trayectoria, van a mencionar su experiencia, van a mencionar qué planes tienen al regreso, van a mencionar por qué eligieron esa universidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, la estructura es importante. En segundo lugar, como lo mencionaba ya Juliana hace un momento, la escritura es importante. No lo escriban a último minuto, leanlo y revísenlo varias veces, chequen la puntuación, la ortografía, ideal que otro par de ojos le dé una leída para, digamos, pillar errores que ustedes no hayan encontrado en su lectura después de ya conocer el texto muy bien. Ese es el segundo elemento, la estructura, la escritura. Y el tercer elemento, pues que es el que más pesa en el ensayo, pero que cuidar esos 2 primeros es súper importante porque son los que le dan cara al tercer elemento, es la potencia de ustedes como candidatos, la excelencia de ustedes como candidatos. Relaten allí su plan de estudios, demuestren que ese plan de estudios es coherente con su trayectoria profesional. Pongo el mismo ejemplo que ponía al inicio. Es que yo estudié ingeniería, voy a poner un ejemplo, yo estudié ingeniería industrial y entonces después empecé a trabajar en este sector específico y por eso este doctorado en ingeniería biomédica es lo que tiene perfecta coherencia con mi trayectoria y es lo que yo quiero hacer porque cuando yo regrese voy a impactar la investigación y el desarrollo del campo de esta y de esta manera, ¿sí? Es decir, en ese relato que está estructurado, que está bien escrito, ustedes están contando qué es lo que quieren hacer, están demostrando que eso es coherente con su trayectoria profesional, están hablando de cómo van a impactar cuando lleguen, están relatando todas las gracias y todos los méritos y todos los premios que tienen en su trayectoria profesional, en su trayectoria académica. Digamos, relaten, digamos, cuáles son las motivaciones para hacer ese proyecto, ¿no es cierto? ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿Por qué eligieron esa universidad? Porque específicamente ese programa es lo que ustedes necesitan para venir a montar esta empresa o para venir a impactar el sector público como gestores de políticas o para, en fin, digamos, independientemente del campo que sea y pues aquí como la cuña un poco es Colfuturo tiene como la misión de apoyar proyectos y personas que son sobresalientes y que son excelentes también pensando en eso, en que tengan potencial de multiplicar esa formación de calidad que reciban. Entonces, el ensayo es su ocasión de decir, yo soy esa persona sobresaliente que merece ese apoyo.
Bueno, Jimena, muchas gracias. Yo sé y les cuento un poco que no es que aquí estemos evaluando si ustedes son unos excelentes escritores. eh, Exacto. no es nuestro plan evaluar eso. Si es que tengo una buena estructura de un ensayo y una persona que va a realizar una maestría y que queremos que nos demuestre cuál es su interés, que nos cuente quién es, cuál es su interés y también cuál es su proyecto a realizar este programa. Ujú. Entonces, eso no va a excluir si son unos excelentes profesionales que también deban ser unos excelentes escritores. Entonces, nuestra recomendación es tener una buena estructura de redacción y que lo puedan ayudar también a que se los revisen otras personas. Eh, Sobre la escritura, Juliana, tal vez una, sí, es decir, no quiero, digamos, que me malentiendan de, no, esto tiene que ser, pues, mejor dicho, el ensayo de Miguel de Cervantes. No, escriban como ustedes escriben, y eso es muy interesante también, uno cuando ve los ensayos, hay candidatos que tienen, digamos, ensayos eh, con un lenguaje o con una estructura, digamos, supremamente compleja, posiblemente son candidatos que vienen de las humanidades y está perfecto. Hay ensayos muy escuetos, digamos, como casi que como compartimentados de candidatos que de pronto vienen de las áreas técnicas. Y un estilo de escritura no exime el otro. O sea, lo importante es que pues estén bien puestas las tildes, que la puntuación esté bien, pero no se embolaten, digamos, queriendo tener un lenguaje elegante o queriendo, no, escriban de manera tranquila, como ustedes escriben, con una redacción, digamos, correcta. No se trata de que sea una pieza de escritura, o sea, no es un concurso de escritura, sino una postulación para demostrar que son un buen candidato para merecer el apoyo. Pero eso que dices es importante, sí, porque no quiero como sonar a que crean que tiene que ser pues una pieza. No, cuiden la redacción, cuiden la estructura, pero no se trata de que tengan pues que, digamos, falsear su estilo pretendiendo ser una persona que utiliza palabras que ustedes nunca utilizan. No, sean auténticos, también eso es clave en el ensayo, yo creo. Hay personas que cuentan historias de su infancia, hay personas que no cuentan, digamos, muchas cosas de su vida personal, sino solamente de su trayectoria profesional, y eso también, digamos, es muy auténtico y muy propio, pues, de cada persona. de acuerdo. Para adicionar acá, puede que algunas personas no tengan identificado aún a este momento la universidad con la cual van a aplicar a futuro. Tienen opciones, tienen una, dos o tres. Entonces, la recomendación podría ser, mencionen también esas opciones que tienen, el interés sobre qué programas tienen ustedes. Por ejemplo, por ejemplo, Jimena hizo la maestría en estudio de medios. Entonces, seguro la línea de ella va enfocada hacia realizar estudios en temas, no sé, periodísticos, temas de medios, el estudio del medio como tal, del canal de la comunicación. Entonces traten de explicarnos eso, así no tengan definido. Y también recuerden que hasta el 1 de marzo pueden cerrar su formulario. Entonces, si en ese momento que ya deben tener definida así el programa de la universidad para la convocatoria, lo incluyen, lo pueden incluir. Entonces, si tienen varias opciones, menciónenlas y háganlo un poco más general. Eh, Jimena, recordemos si el ensayo debería llevar el nombre propio o si debería estar dirigido a alguien. El ensayo no debería llevar su nombre. La idea es que el ensayo sea anónimo y que lo que el ensayo comunique sea ese proyecto y ese perfil de ustedes, pero como les digo, no es una carta, no es estimados todos, yo soy Jimena Zuluaga, o sea, no es una carta. Y ahí tal vez respondo a la otra pregunta, Juliana, y es, no debería estar dirigido a alguien, no es una carta en la que ustedes se presentan, es un texto completo, estructurado, procuren que cuente una historia, donde ustedes como candidatos se muestran, digamos, se presentan, entre comillas, pero no debe tener una estructura como de carta, eh, ni se debe dirigir a nadie, a alguien. Bueno, les recuerdo con esto que acaba de mencionar Jimena y es el ensayo es completamente anónimo. Entonces, ellos, como por ejemplo Jimena, y tú me puedes validar esta información, cuando reciben la información ustedes no saben de quién viene, no saben qué No, nombre es, qué persona lo hizo, ¿verdad? cierto.
Lo que vamos aprendiendo de la persona es conforme vamos leyendo. Cuando la persona va diciendo, estudié tal cosa y luego me especialicé en esto otro, pero empecé a trabajar en esto otro, conocemos al personaje a través de sus hechos, digamos, a través de sus obras, no por el nombre. Y eso además es importante porque pues el proceso Colfuturo es completamente anónimo y a partir de los méritos. Entonces, también al no poner ustedes su nombre, pues están digamos, respaldando pues ese proceso que es a partir de los méritos y de los perfiles y no a partir de saber quién es o no del personaje, el postulante. Pues. Bueno, hay una pregunta acá también muy en concreto que es sobre si debo colocar las cifras de algunos proyectos o laborales en específico. Acá lo que podemos hacer es tengan en cuenta, dependiendo del tema y lo que vayan a presentar, hasta dónde deberían mencionar qué tipo de cosas y qué tan en detalle. Tal vez no deben quedarse tanto en el detalle, tomen ustedes la decisión de qué es lo importante que ustedes deben mencionar según el programa que vayan a hacer. No sé si tú tengas una recomendación adicional sobre esto. No, estoy de acuerdo. No sé, digamos, específicamente a qué se refiere la pregunta, pero estoy de acuerdo con lo que dicen. Piensen que el ensayo con el futuro, la mayoría de las veces, no lo va a leer, digamos, una persona especialista en su área y es una persona que, como les decíamos hace un momento con Juliana, no está midiendo que ustedes sean expertos en esa área, sino está, digamos, viéndolos a ustedes integralmente como candidato. Entonces, sí es importante aportar un detalle, sí es importante aportar cifras. Por ejemplo, si es una persona que va a hacer una maestría en políticas públicas y va a mencionar que en esta agencia del Estado manejó un presupuesto de no sé cuánta plata, de pronto es importante mencionar esas cifras, ¿sí? Pero los detalles, digamos, más técnicos tal vez pueden editarse para dar lugar a asuntos más, digamos, generales y como relevantes de su trayectoria, tanto académica como profesional. Bueno, en ese caso, los editores no tienen, las personas que revisan los ensayos no tienen un acceso a la hoja de vida. Recuerden que no es plasmar la hoja de vida en el ensayo, es aparte. Entonces, Jimena, tú nos podrías dar unas recomendaciones, recordar ya aquí para hasta ir cerrando nuestro tema, y es unas recomendaciones o ejemplos de títulos. No sé si recuerdas el tuyo o algunas recomendaciones que tú podrías dar o ejemplos de títulos. No recuerdo el título de mi ensayo, pero como les decía hace un momento, digamos, traten de que el título de alguna manera sintetice y sea claro en relación con lo que ustedes van a exponer en el ensayo. Es decir, si ustedes le ponen al título, el título del ensayo es Mi sueño, pues eso puede ser muchas cosas, ¿sí? Mientras que si ustedes le ponen un título específico que sea, no sé, una maestría en estudios de medios para construir y desarrollar el campo en Colombia, pues ahí yo ya sé cuál es el sueño, ¿sí me explico? O sea, yo ya sé cuál es el plan de esa persona. Entonces, eso diría yo como en relación al título de lo que hablábamos ahora. La idea es que el título un poco como establece la promesa de lo que va a pasar en el texto y el texto desarrolla y cumple lo que el título me prometió que me iba a contar, ¿no? Entonces, el título procuren que sea, digamos, específico, que sea claro, tampoco un título infinito de 5 renglones, pero digamos algo un poco más concreto que eso que les digo, como una oportunidad o mi sueño, o pues porque son, digamos, demasiado generales y no nos dan como muchas luces de qué es lo que vamos a leer. Tal vez eso pensaría. Bueno, Jimena, hay una pregunta como interesante que es Sí. sobre, ¿se podrían hacer preguntas y responderse en el ensayo? Aquí Eh, tal vez lo que yo tomo de esta persona que es Yunari, que nos pregunta, no sé si uno va redactando tal vez en el ensayo, en algún punto se hace una pregunta y ahí mismo se la responde. sí, claro, digamos, ese es un elemento como de escritura que puedes usar. Por supuesto, no que se convierta en que tu texto sea un texto pregunta-respuesta, que no sea un texto como, ¿quién soy? Soy Jimena, chu, 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 chu. ¿Qué he hecho antes? Ti, ti, ti. Pero eso que tú dices puede funcionar, digamos, si empiezas a hilar tu historia y luego dices, ¿cómo mejorar mi perfil para tener un impacto más alto en mi sector? Creo que realizar una maestría en la New School es la mejor manera.
es un recurso, digamos, de escritura que funciona bien. Como te digo, desde que no lo abuses y no se te vuelva como pregunta-respuesta al texto, está bien. Bueno, voy a hacerte una última pregunta sobre el Sí. contenido y es, las personas deberían colocar, si, por ejemplo, no, mi propósito es que yo regrese a Colombia a trabajar en una fundación como la Fundación Colfuturo, también, o en la Fundación Carulla, no sé. Deberían mencionar qué tan relevante es que mencionen los nombres a donde quisieran tal vez llegar a trabajar, si tienen una, dos, tres opciones, las podrían mencionar. Pienso que sí, digamos, en general eso de lo que habla es de la visión del candidato, de la visión de la persona, digamos, de cuál es la visión y un poco la ambición que tiene también al regreso. Yo pienso que está bien, si dicen, no sé, una fundación de educación del tercer sector, pero también si mencionan posibilidades, está bien, sí, sí, sí. Bueno, en nuestra página web www.colfuturo.org, en la parte de programa crédito beca, ahí están las recomendaciones, hay un PDF con unas recomendaciones, no están tal vez todas las preguntas, son unas preguntas recomendadas, aquí les dimos también unos consejos para redactar el ensayo, entonces digamos que procuren eso, redactar un ensayo que venga muy de ustedes, que es el por qué van a realizar este programa, quiénes son, qué van a aportar con este conocimiento y si mencionan el programa que van a ir a realizar. Si tienen varios, les recuerdo entonces que pueden colocar esos varios, si tienen esas varias opciones, si no han escogido todavía alguno en específico, menciónenlos. Y bueno, pues les recuerdo que la charla está siendo grabada y va a estar en nuestro canal de YouTube, que se los voy a poner en un segundo acá otra vez. Y Jimena, ahora sí me gustaría invitarte como en este cierre y conclusión de la charla, ¿qué consejos o recomendaciones le das a las personas para el tema del ensayo en general? Pues bueno, además de lo que ya mencionamos, tal vez uno que es un poquito básico y elemental, pero no está de más, y es empiecen con tiempo a construir su ensayo, la escritura en general de cualquier cosa, de nuevo, esto no se trata que sea una pieza pues literaria, pero la escritura toma tiempo. Entonces, empiecen a pensar con tiempo qué es lo que ustedes quieren contar, tomen unas notas, vayan pensando lo que se acuerden, que sea importante, de tal manera que cuando se sienten a escribir sepan qué van a organizar, sepan qué es lo que van a contar. Después de tener esta primera versión, ojalá tengan el tiempo de dejarlo reposar unos días, volver al texto, es decir, ese texto háganlo con tiempo, escríbanlo con cuidado, escríbanlo de manera genuina, de manera auténtica, no traten de sonar como una persona escribía algo, pero esa persona no son ustedes. Hablen con su lenguaje propio, con las palabras que se sienten cómodos, cuenten lo que para ustedes es importante, las motivaciones genuinas que tienen para realizar ese plan de estudios, los logros y los acontecimientos importantes de los cuales se sienten orgullosos, auténticamente eso es lo importante, digamos, yo creo que ahí lo sintetizaría en no lo dejen para el último minuto, háganlo con tiempo, y en ese sentido pues también eso permite que cuiden la escritura. Y cuando digo cuiden la escritura no es transformes en Miguel de Cervantes, sino pongan las tintes bien, revisen, aquí sí va coma, aquí no va coma, yo no sé bien, le pregunto a alguien, oye, aquí sí se pone coma o aquí no se pone coma, ese tipo de cosas. Eso respecto a la escritura. Y respecto, digamos, del tono y del contenido, ya como una recomendación ahí medio espiritual es, sean auténticos y cuenten, digamos, auténticamente, presentes, digamos, muéstrense ustedes como una persona con ese potencial, con ese deseo de hacer su plan de estudios en el exterior de manera genuina. Eso sería tal vez, Julián. Bueno, pues Jimena, muchísimas gracias. Creo que todas esas recomendaciones son muy valiosas. Creo que también es muy lo que quieran reflejar y escribir. Entonces, nada, inténtenlo y tampoco tal vez no lo machaquen y lo machaquen y lo machaquen tanto, que tanto tal vez a veces se queda uno y se enreda un poco más. Entonces, sean muy ustedes, muy genuinos, como dijo también Jimena. Les recuerdo que la convocatoria estará abierta hasta el 1 de marzo. El requisito del idioma ya no es para la convocatoria, así que ya no deben certificar el dominio de la segunda lengua para la convocatoria. Únicamente lo deberán presentar para
cuando legalicen el crédito. Y recuerden que para legalizar el crédito tienen hasta 2 años. Si son seleccionados este año, tendrán hasta 2 años para presentarse. Y como tercer mensaje importante es que no deben presentar a la convocatoria de Colfuturo ya la carta de aceptación a su programa. Entonces, ustedes únicamente deben certificar que fueron admitidos al programa cuando legalicen su crédito beca. Entonces, no tienen ningún problema en presentar el que quieran y también pueden hacer el cambio de programa. El cambio de programa lo podrán realizar sin ningún inconveniente. Ahí Colfuturo vuelve y evalúa sobre este programa que debe ser o del mismo nivel o superior al que presentaron en la convocatoria de Colfuturo. Entonces, ya les compartí los links donde está nuestro canal de YouTube y les compartí también nuestro calendario. Sé que hay algunas personas que quieren conocer el convenio con el DAD, que es el que pertenece al apoyo que da el gobierno de Alemania. Entonces, mañana vamos a tener una charla enfocada en explicar qué es el convenio del DAD. Esto va a ser a las 10 de la mañana y en nuestro calendario que les mandé, ahí están todas las charlas que quedan. El jueves tenemos 2 charlas sobre convocatoria y un Instagram Live que vamos a tener a las 5 de la tarde para que se conecten en @colfuturo. Muchas gracias y cualquier duda que tengan adicional la pueden realizar a convocatoria@colfuturo.org. Muchas gracias de nuevo, Jimena. Que tengan todos un feliz día y muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias, mucha suerte con su proceso de postulación y gracias Juliana y Amanda y Colfuturo por invitarme. Feliz día, hasta luego. A ti. Chao.